Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, pues muy bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, apasionante y que estamos seguras que nos va a inspirar muchísimo y nos va a llenar de luz para entender cómo conectarnos con la naturaleza, con la gran experiencia que tiene Valdemar Franco. Hoy vamos a platicar con él justamente de todo esto. Así que muy bienvenido, Valdemar, bienvenida, Pau. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí después de que estuvimos tratando de coordinar esto durante un rato, pero aquí estamos. Padrísimo, pues bienvenidos. Les presento a Valdemar. Él nació en la Ciudad de México en 1968. Su pasión por la aventura y la exploración lo han llevado a recorrer el mundo. Desde niño, acompañado de su padre, hizo grandes travesías en el mar, aprendiendo el arte de la navegación con cartas marinas, reglas paralelas y compás, y haciendo desde los 8 años arponeo con apnea o en apnea. A los 18 años estudió buceo avanzado en Francia, en Niza. Se certificó con 3 estrellas, avalado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. En 1990 ya estaba muy involucrado en los deportes de aventura y, como yo diría, súper extremos, ¿no? Como escalada en roca, alpinismo, espeleología y descenso en ríos. En su amplia carrera como explorador, ha realizado múltiples ascensos alpinos en montañas importantísimas alrededor del mundo. Y bueno, pues tiene muchísima experiencia en esas montañas que escuchamos por ahí de los grandes alpinistas. Sin embargo, el agua es su elemento favorito. Empezó a remar en kayak también en 1990 de manera autodidacta, para más tarde realizar exploraciones y primeros descensos en más de 30 ríos en México. Así que bueno, con uno de sus socios arrancó una de las empresas más conocidas en deportes y de contacto con la naturaleza, que es Río y Montaña Expediciones. Y bueno, con un gran amigo inseparable, Alfonso de la Parra, que no está ya con nosotros, pero bueno, con este gran amigo caminó en este proyecto durante muchos años. Tiene muchísima experiencia en este contacto con la naturaleza y bueno, ha participado en grandes proyectos alrededor del mundo, pero algo muy importante es que además es arquitecto y es empresario. Y ha desarrollado 2 increíbles proyectos de hospitalidad, el Hotel Rodavento, que muchos hemos escuchado hablar de él, y otro en Veracruz que se llama Pico Canoa. Y bueno, pues son hoteles súper reconocidos, con unos premios increíbles y con una integración y un concepto de acercar a la naturaleza de manera muy importante. Entonces es muy reconocido también por su parte arquitectónica. Actualmente es presidente de estos hoteles y cofundador de una plataforma o un programa que se llama WISE, que es un programa de desarrollo personal que se basa justamente en su experiencia y en su profundo aprendizaje con actividades al aire libre, con todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida y que lo quiere compartir a través de este programa. Así que, pues muy bienvenido, Valdemar. Mucho de qué platicar y muy emocionadas y contentas de tenerte por aquí hoy. Yo también, muchísimas gracias por la introducción, yo no la pude haber dicho mejor. y feliz de estar aquí, caray, de arrancar esta plática a la cual le tengo muchas ganas. No, pues bienvenido. La verdad es que nos encanta platicar contigo, Valdemar, y queremos arrancar, que nos platiques un poquito, ya nos dijo Valeria en la introducción sobre ti, pero sabemos que desde chiquitito has estado en contacto con la naturaleza, ¿no? Tu familia, en especial tu papá, de muy chavo te llevaba a andar en barco y solitos pescaban, arpón, en apnea, y son experiencias que no todo mundo tiene cuando es chavo, ¿no?
Eh, ¿Qué crees que has aprendido tú? ¿Cómo fue que estas expediciones o estos aventuras que tenías desde chavito, que es como una, me parece a mí, te veo pescando y creo que es como un poco de gozo, supervivencia, riesgo, aventura y un contacto con la naturaleza pues tan visceral, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba de chiquita a pescar con mis papás y sí es como una adrenalina muy especial. ¿Qué crees que marcó en ti este contacto tan directo con con la naturaleza en tu desarrollo como persona, como ser humano? Y es una buena pregunta. Yo creo que si lo puedo resumir, porque hay mil respuestas, ¿no? Pero si lo trato de resumir en una sola, para mí lo que abrió es como un mundo de ilusión y de sueños y de posibilidades de hacer cosas, ¿no? De andar libre y de no tener límites y de explorar. Como que ese tema para mí de explorar desde chiquito era padrísimo. Desde explorar una playa, yo me acuerdo que iba mucho a Cozumel hace 45 años, que era otra isla, era una belleza, no había nada más que un pueblito tradicional, y y me acuerdo que me iba a explorar ahí y a agarrar los cangrejitos que había, que le decíamos los chololos, eh, y sencillamente me volaba, o sea, estaba yo pensando que era pues, el gran explorador ahí perdido en una isla, y ya sabrás. Entonces, como que siento que lo que más me dio es esta libertad de pensamiento, de que, de que pues en la aventura no hay límites, la verdad. Los límites te los haces tú. Y cuando tienes eso desde chiquito, te abre un mundo increíble. Y viví con eso, o sea, no necesariamente diría yo que mi familia fue una familia súper aventurera, pero sí, sobre todo estos viajes que hacía yo con mi papá, en donde nos íbamos él y yo y a navegar, ¿no? En lancha y un poco la tónica del viaje siempre era, porque era muy metódico mi papá, ¿no? Entonces desayunábamos lo mismo, a la misma hora, todos, papá e hijo todo el tiempo. Y después, pues la tónica del viaje era echarnos al agua, arponear y sacar el pescado que íbamos a comer, cocinar y comer todos los días. Y realmente eso era pues, vivir esta vida como muy, muy pura, o sea, muy de que no necesitas nada más que un lugar lindo, sacar tu comida, cocinarla, platicar y ya, ¿no? Y estar contigo. Y creo que eso me dio como esta libertad de pensamiento que me dejó después pues, soñar en hacer pues, muchas de las aventuras que describiste, Valeria, en tu introducción y que se van dando, así como que te las vas imaginando. Yo siempre digo que para mí el tema de la aventura ha sido padrísima porque es como un lienzo en blanco, ¿sabes? Como cuando un artista tiene un lienzo en blanco y arranca su pintura, pues cada que tienes un viaje de aventura es un lienzo en blanco y tú puedes crear lo que tú quieras. Y eso es muy Está, padre. está increíble porque hablas de esta libertad para hacer todo lo que quieres y al leer tu biografía y al leer sobre todo lo que has hecho, es un hecho que es como que te permitió esta creatividad para hacer cosas, ¿no? Es como que te abrió ese mundo así, pensar lo que querías y como dices, a pintar este lienzo de tu vida. Eh, y la verdad es que te volviste como imparable, ¿no? O sea, te abrió esa puerta a decir, sí, voy a hacer todo lo que yo quiero, tengo todos estos proyectos en mente, quiero moverme hacia acá. Pero a mí me encantaría que así como nos dijiste, bueno, me dio esta libertad de pensamiento, que nos platicaras y si tuvieras que ponerlo en tres, solo tres beneficios, que nos dijeras cuáles han sido los tres beneficios más grandes que te ha dado la naturaleza en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Si tuvieran que ser tres, ¿cuáles serían? Voy a tratar. Mi mejor intento. Yo creo que el primero es que la naturaleza y sobre todo el ámbito en el que yo me desarrollé, que era como la aventura en la naturaleza, a mí me hace un poco cortocircuito el tema
el término de deportes extremos, porque siento que la aventura no necesariamente son deportes extremos, pero el tema de la aventura lo que hizo para mí es permitirme irme conociendo de manera personal muy profundamente, porque yo creo, y aparte estoy como muy cierto, que cuando tú estás frente a una montaña, pues hay sentimientos de miedo, hay sentimientos de no puedo, hay sentimientos de qué estoy haciendo aquí cuando puedo estar en mi casa feliz, echándome una cerveza con mis amigos, ¿no? Y sentimientos de ¿cómo te puedo decir? Sí, que rompes estas limitaciones que tienes y entonces te presentas como de manera muy cruda contigo mismo, como te desnudas contigo mismo. Ahí no te puedes hacer loco, o sea, no te puedes hacer güey. Tú estás ahí y las decisiones que tomas son como implacables. O sea, si yo decido ir para adelante, tiene unas consecuencias. Si yo tomo una decisión equivocada, tiene unas consecuencias muy rápidas. Y entonces tienes que ser súper honesto contigo mismo y tienes que tener la madurez de decir, hoy no voy, hoy no es el día, hoy voy para atrás, hoy no me siento bien, porque no se trata de, o sea, estas historias siempre suenan como, no, qué valiente, y wow, y no tiene límites, y no tiene miedo, y no es cierto. O sea, el poder hacer una aventura siempre es ir rompiendo miedos, ¿no? Siempre es ir escarbándole y ir saliendo de una zona de confort que todos tenemos, ¿no? No importa en dónde estés. Y ese escarbar te da poco a poco herramientas para conocerte a ti mismo muy bien. Entonces, yo creo que una es esa, ¿no? Que te da herramientas para conocerte muy bien. La segunda, y esto lo he aprendido como a través del tiempo, es pues que tiene mucha relación, pero yo creo que me ha permitido también como vivir una vida sana. Sana en el sentido de que siempre lo que me mueve, o sea, lo que me genera como adrenalina y lo que me genera ganas de meterle más duro y de empujar es pues lograr estas proyectos que me pongo, ¿no? Estos proyectos diferentes de aventuras diferentes. Y yo también he tratado como de explorar diferentes ramas dentro de todo este mundo, desde el descenso de ríos y el alpinismo y en fin, muchas cosas, porque el poder desde sumergirte en apnea lo más profundo que puedes hasta irte a la montaña más alta que puedes, genera, pues sí, conocimientos interiores muy padres, muy profundos. Creo que dije lo mismo a fin de cuentas en la segunda, pero es conocerte a ti mismo, ¿no? Y la tercera, creo que también me ha forjado unas amistades increíbles. O sea, mis amigos más entrañables son los que conocí ahí. Y lo digo a veces con como que, claro que tus amigos de la prepa, pues con los que hiciste las travesuras de la prepa, son ellos, o sea, son ellos, ¿no? Son irreemplazables. Pero esas pláticas profundas en donde estás diciendo, pero la verdad absoluta y estás compartiendo esos miedos y de repente dices, hoy no me siento bien, necesito de tu ayuda o al revés, te piden ayuda. Digo, con Alfonso, que fue mi gran amigo y compañero y demás y que lamentablemente perdió la vida en una montaña en la India, pues tuve en el argot de la escalada le llamas compañero de cordada. ¿Qué significa eso? Pues es la persona con la que te amarras en la cuerda físicamente. Y eso significa que estás ligado por una cuerda y ese es tu lifeline, esa es tu vida. Entonces, si yo me caigo, más vale que él esté poniendo atención porque mi vida está en sus manos y al siguiente largo, su vida está en mis manos, ¿no? Entonces, esas amistades y esa confianza no las creas fácilmente. Sí, yo creo que, digo, hay muchos, pero
tratando de ver los que más, sí, los más poderosos, yo te diría esos tres, ¿no? Me encanta cómo lo dices y cómo hablas de ir muy profundo y de conocernos, porque creo que de los grandes retos que tenemos el día de hoy es que la gente justamente no se conoce, que la gente en las ciudades primordialmente vivimos en un mundo muy cuidado, en un mundo donde están las reglas muy bien delimitadas y donde existen estructuras que son difíciles de mover, ¿no? Y cuando salimos a la naturaleza, se nos presenta este mundo de posibilidades, donde también somos más inseguros, más frágiles, más susceptibles a cualquier cambio que la naturaleza nos presente. Y hablando sobre eso, me encantaría que habláramos un poquito de algo que acabas de tocar, Valdemar, que es el miedo, ¿no? Cuando vemos estos deportes extremos y exploradores insaciables, hay una parte de nosotros que nos apasiona, que nos mueve, que nos intriga, y por otro lado existe como este temor, ¿no? ¿Qué va a pasar si me enfrento? Y tú justamente hablabas de que cada paso es vencer un miedo, que no son estas historias que se crean de la noche a la mañana donde pareciera que fue fácil llegar a la cima. Y justamente ahora creo que nos cuesta mucho salirnos de nuestra zona de confort. Nos cuesta mucho vencer el miedo. ¿Cómo crees tú que estas experiencias en las que tú has llevado a gente a vencer esos miedos los ha transformado por completo? Hace poco leí una frase que me encanta y que dice, justo del otro lado del miedo está el crecimiento. Y, y yo así lo creo, o sea, yo creo que cuando tú vences un miedo, y una cosa es miedo y otra cosa es pánico, ¿no? Pánico es este sentimiento espantoso en donde dices no y aparte ya como que pierdes un poquito la conciencia y la capacidad de decidir y ese definitivamente hay que ser no, hay que decir no y va para atrás, ¿no? Pero el miedo pues, tiene muchos componentes, o sea, el miedo se genera a veces por el miedo al fracaso, por el miedo al rechazo, por una serie de equipajes que traemos ahí guardados, que muchas veces nos generó pues, los papás, la sociedad, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Entonces son barreras que nos ponemos. Y la verdad es que yo he visto gente romper estos miedos y lograr cosas, pero extraordinarias. Gente que realmente pues no había salido más que a pasear el perro al parque, ¿no? Y de repente, o sea, decía yo, me encantaría, pero yo no soy esa persona. Yo no soy la persona que va a estar en una montaña. Ok, está bien. Nada más déjame llevarte poquito a poco. Y de repente es esa persona que está en esa montaña y aparte está empoderado o empoderada como pocos. O sea, entonces, esos crecimientos, mira, a mí me ha tocado a lo largo del chorro de años que he llevado gente, porque empezamos con Río Montaña en el 93, y me ha tocado estar en el aeropuerto o así en lugares y me dice, tú eres Valdemar, ¿verdad? Y yo como que le veo la cara conocida, pero no reconozco bien. Me dice, le digo, sí. Me dice, es que yo fui contigo a un río hace 15 años, un fin de semana, y ese fin de semana me cambió la vida. Y le digo, o sea, como que yo dentro de mí digo, pues, qué exagerado, ¿no? Y me dice, no, es que realmente me di cuenta de una serie de cosas que yo tenía una serie de limitaciones y cuando la rompí y me di cuenta que hay este mundo allá afuera, empecé a llevar a mis hijos y ahora mis hijos son súper ávidos, ya sabes, gente de outdoor y hemos hecho unas vacaciones increíbles cuando antes no salíamos de las playas, ahora hemos ido a hacer unas caminatas padrísimas y, en fin, ¿no? Nos abrió un mundo diferente. Entonces, lo que quiero decir es que impacta mucho. Yo te puedo decir que mis días más felices, o sea, felices, pero de esos que te pone la piel chinita, son tirado arriba de una montaña, después de haber subido, comiéndome un sándwich ahí medio frío, platicando con un cuate que está al lado mío, los dos oliendo a sudor y atacados de risa, ¿no? Cansados, en donde te duele, traes medio una ampolla y todavía te queda mucho por bajar, pero
esos momentos los tengo así súper a flor de piel porque son muy poderosos, más allá de si fui en X viaje padrísimo, un restaurante extraordinario y bla, 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 esos para mí se borran. No digo que no los disfruto, pero no son experiencias poderosas, ¿no? En cambio, una de estas se me queda para siempre y puedo narrar muchas pues, desde chiquito, ¿no? Que las tengo aquí, así. Sobre todo muchas de la apnea, del buceo a pulmón, que me encanta y que es una experiencia bien padre porque hay pocas actividades que yo conozco y sobre todo en el mundo del deporte en las que no importa qué tan fuerte estés y no importa qué tan, ya sabes, testarudo y necio y qué tanto le eches ganas, en el buceo, el buceo libre, el freediving, si tú no logras conectar contigo mismo y bajar tu ritmo cardíaco y relajarte conscientemente, no puedes hacer el deporte. O sea, sencillamente no puedes. Y, y eso es increíble porque es completamente contrario a, no sé, a entrenar bicicleta de ruta, en donde lo que quieres pues, es agarrar un ritmo cardíaco y mucho tiene que ver con la voluntad y la fuerza y esto y lo otro. En el buceo a pulmones, nada de eso tiene que ver. Es solo la capacidad de estar en el momento presente, de meterte adentro de ti, de bajar tu ritmo cardíaco y bueno, de conocer algunas técnicas, pero en el fondo es eso. Entonces, el estar explorando estos mundos interiores de control de tus emociones me parece a mí fascinante. O sea, yo podría seguir hablando y explorando de esto todo el tiempo. Y para mí eso es la aventura. O sea, muchas veces digo que está increíble llegar a un paisaje extraordinario con una cascada y unos tucanes y el agua cristalina y dices, wow, ¿no? Pero lo más, para mí, lo más emocionante y lo más valor es lo que sucede adentro de ti cuando llegaste a ese lugar. El proceso que llevaste para llegar a ese lugar. Y eso es padrísimo. Otro ejemplo que doy y que me gusta mucho platicar es, siento que ahora estamos en una sociedad en la que queremos que todo sea inmediato, ¿no? Entonces, yo quiero unos zapatos nuevos y agarro el teléfono y le pico y en Amazon los pido y están al día siguiente en mi casa. Y si tú quieres, por ejemplo, escalar una montaña, pues no hay otra más que escalarla paso a paso. No hay otra. No importa quién seas, no importa lo que hagas. Tienes que ir paso a paso y tienes que caminarla. Y entonces, pasar por ese proceso de paciencia y a veces desesperación y a veces como estoy harto, pero sí quiero y sí puedo y voy avanzando poco a poco y llegar, no sucede ahora muchas veces. Estamos súper acostumbrados a que todo es así. Y lo que no, lo tiro, o sea, le pongo así, ¿no? Lo saco para afuera de mi vida con un dedo. Entonces, hay muchos elementos dentro de todas estas aventuras y todas estas disciplinas que te enseñan pues, muchas cosas, la verdad. Oye, Valdemar, y hablaste de algo bien padre, porque es cómo irte hacia adentro a partir de actividades que tienen que ver con estar afuera, ¿sabes? Es como literal esta dualidad en la que a través de estar con en la naturaleza, con todos los retos que hay allá afuera, vas descubriéndote y vas conociéndote internamente, que eso sí me parece increíble. Y quiero regresarme un poquito y preguntarte también en tu experiencia, ¿por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué siendo nosotros parte de la naturaleza, siendo pues seres que además en algún momento estuvimos totalmente conectados con la naturaleza, en donde aprendimos a relacionarlos desde un lugar mucho más humilde y también mucho más integrado? ¿Qué ha pasado
que hoy nos da tanto miedo? Por qué nos asusta o por qué nos da miedo? ¿Por qué no creemos que podemos escalar una montaña, hacer una caminata de tantas horas, meternos al mar y aguantar el aire? En fin, ¿qué es en tu experiencia o qué es lo que crees que ha hecho que nos llenemos de miedo y que no querramos reconectar con algo que nos es natural y que somos parte de? Sí, nos es natural, somos parte de, y aparte, eh, la naturaleza ha sido el escenario en la mayoría de las culturas del mundo para encontrarse y para pensar y para, ¿no? Para iluminarse. Y yo creo que nos hemos desconectado a tal grado de la naturaleza a través de vivir, pues sí, alienados, ¿no? Bueno, lógicamente en ciudades y demás, pero no lo quiero dramatizar, pero yo sí creo que nos hemos desconectado muchísimo de la naturaleza y entonces cosas que son pues, lo más natural, como caminar en la oscuridad, ¿no? Toda la humanidad, hasta hace unos cuantos cientos de años, y no tantos, pues caminaron en la oscuridad. Y a nosotros nos da miedo salir afuera cuando está oscuro, a un bosque, ¿no? Eh, Dormir afuera, bajo las estrellas, pues también todos los seres humanos lo hicieron durante miles y miles de años y de repente hoy para nosotros nos parece una hazaña espeluznante, ¿no? Yo creo que estamos súper desconectados, pero el reconectarte es fácil. O sea, no necesitas hacer cosas extremas para reconectar. Y yo creo que aquí se confunde mucho. A mí lo que me pasa muchas veces es que la gente me dice, no, es que estás hecho puras locuras y yo no soy así. Yo he llevado lo que me gusta a un nivel en donde yo siempre digo que cada quien tiene una percepción de riesgo, ¿no? La percepción de riesgo es personal. O sea, para una persona, no sé si vieron, por ejemplo, la película de Free Solo, de este cuate que escala, el documental muy famoso, que escala sin cuerda impresionante. Bueno, él tiene una percepción de riesgo altísima, pero él cuando está haciendo unas cosas de esas, siente que no está arriesgándose tanto. En cambio, tú puedes sentir que estás corriendo un riesgo espantoso, no sé, ¿no? Haciendo una actividad mucho más que se concibe mucho, o que se concibe con menos riesgo, pero el sentimiento de riesgo es igual para uno, para el otro. Entonces, yo nunca juzgo a alguien que diga, es que yo tengo miedo de hacer eso, porque lo que está sintiendo ahí, a lo mejor yo lo estoy sintiendo cuando estoy haciendo algo, no sé, echándome una cascada en un río. Y entonces puedo empatizar muy bien con él o ella. Y entonces, siento que esa percepción de riesgo también de estar allá afuera la hemos perdido. Entonces, como que lo concebimos un poco ya por las imágenes que vemos pues en el teléfono y en el Instagram, en donde todo el mundo sale guapo, famoso y haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, como que hay que conectar, pero es muy rápido conectar. Lo que pasa es que nada más hay que dar un pasito, y de eso se trata Wise, la verdad. Wise se trata es una misión para mí, que estoy en esta etapa en mi vida en donde de repente como que me cayó el 20, ya hablaremos del momento, pero me cayó el 20 de que todos estos crecimientos que he tenido a lo largo de mi vida, tanto en la aventura, también como en mi desarrollo empresarial, pues llegué al punto en donde dije, yo tengo que comunicar eso, o sea, lo tengo que compartir, porque creo que le puede servir a alguien. Lo que yo he hecho creo que le puede servir a alguien, así como cada vez que yo llevo gente afuera, yo aprendo de esas personas, porque siempre es un aprender de los dos lados, siempre. Pero yo he tenido la fortuna de aprender a sentirme cómodo allá afuera, y eso lo quiero compartir con mucha gente que se ha ido alejando de eso. Pero es súper fácil. O sea, yo siento que es algo que tenemos como intrínseco ahí.
guardado. Y la gente lo reconoce y lo saca muy rápido. Es como un instinto que tienes. Y curiosamente, y esto me gusta mucho decirlo, en el programa de WISE, el 70% de nuestras personas que se unen a la comunidad son mujeres. Y pensarías que no, porque dirías, no, pues como que los hombres van a estar más interesados en este tema de las montañas y la aventura y no sé qué. No sé la razón, pero me encanta decir que veo mucho más valentía en las mujeres en abrirse a estas experiencias también hacia adentro, no nada más la parte física hacia afuera, ¿no? Y eso está padrísimo. Me gusta mucho cómo hablas, Valdemar, porque te escucho y pienso en el poder de las palabras. Me encanta cómo transformas el miedo en percepción de riesgo, ¿no? Que es algo diferente y que sin duda nos hace ser más certeros en tomas de decisiones. Y me gustaría que platicáramos sobre cómo has visto tú qué es esta conexión, ¿no? Porque hablas de que grandes amistades las has hecho estando ahí. Hablas de cómo desde pequeño, cuando te ibas a bucear con tu papá, bueno, o arponear, pues no eran estas vacaciones de estar pegados al celular y sin hablarnos unos a otros, sino estás hablando de conexiones profundas, de tu compañero de cordada que te tiene que conocer 101% y con una mirada ya sabes si vas o no vas. ¿Cómo es que también estas expediciones, más allá del ambiente y de conocernos a nosotros mismos, nos hace crear lazos profundos que transforman nuestra vida? Voy a empezar haciendo un comentario que yo pienso que el celular, híjole, es un arma que nos desconecta muchísimo, ¿no? Lo primero porque creo que es la primer barrera de protección que tenemos para protegernos. O sea, yo me siento incómodo en un sitio o con miedo y lo primero que hago es agarrar el teléfono y me pongo a ver mis mensajes. Y en ese momento ya genera una barrera de protección alrededor de mí, en donde de cara a los otros, yo creo que ellos están pensando, no, es muy solicitado porque o tiene mucho que hacer y está muy ocupado porque está contestando sus mensajes, ¿no? Pero lo que uno hace cuando haces eso es desconectarte, es poner una barrera de conexión, de protección y decir, yo no quiero, ¿no? Y entonces me protejo. El momento que te quitan eso, pues tienes que voltear a ver a las personas, tienes que sonreír, tienes que decir hola, y eso va generando conexiones. Entonces, sí creo, yo hago lo posible, porque cuando salgo de viaje de aventura, me desconecto, realmente me desconecto. Muchas veces tengo buenas discusiones con mi esposa porque me dice, por favor, por lo menos dime que estás bien. Pues sí, pero es que si te digo que estoy bien, me clavo también en los mensajes y entonces ya, ¿no? Entonces realmente hago un esfuerzo por decir, me voy a desconectar y eso genera muchísimas cosas mágicas que creo que antes no les dábamos tanta aprecio y ahora son muy importantes. O sea, la gente ya no, muchas veces ni se saluda, ni se sonríe, ni muchas cosas, porque estás en el teléfono. Y entonces, sí creo que el conectar a ese nivel es súper, súper valioso. Y en este mundo de la aventura, yo cuando hablaba de las amistades, otra cosa que yo valoro mucho es cuando tú estás, por ejemplo, a punto de remar un rápido grande, ¿no? Entonces, en general, te bajas del kayak, te vas a la orilla del río y lo ves y dices, bueno, esta es la línea, o sea, buscas como el camino. Y claro que es un momento horrible, o sea, no diría horrible, pero de mucha tensión, porque cuando vas a correr un rápido que tiene riesgo, pues la decisión consciente es decir, a ver, si me meto mi kayak y lo corro y cometo un error, me puedo ahogar. Y la otra es, cargo mi kayak y camino y no me pasa nada. Entonces, como que es una decisión muy difícil, ¿no? Como que me quiero echar al matadero, y no quiero decir así, o sea, un riesgo que puede ser mayor o nada. Y entonces,
cuando tú estás ahí, tienes que tener la confianza en ti mismo y en tus amigos con los que remas para decir, hoy yo no voy. Hoy yo voy a cargar mi kayak y voy a caminar. Y que no el otro te diga, ay, eres una gallina. Porque entonces ahí se rompe toda la confianza. Se mata toda la confianza. Y en el momento que tú le dices a alguien eso, tú estás poniendo a alguien en un riesgo mayor. Porque si esa persona tú la influyes y lo hace y después tiene una consecuencia, pues tú eres muy responsable, ¿no? Entonces, estas conexiones son las que no logras en otro entorno, de completa honestidad y de saber, de no caer en el peer pressure y respetar cuando alguien te dice, hoy no, o estás escalando una montaña con una compañía de cordada, a la cual llevas planeando muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que hace que, a ver, 16 años fui a escalar una montaña en Perú que se llama Artesonraju, que es una montaña difícil. O sea, es una montaña, te tardas 2 días de caminata para llegar a la base, en unos lugares divinos, pasando lagos alpinos y demás, pero llegas al campamento base que ya está en el glaciar. Y de ahí hicimos un par de días de conocer la parte baja de la montaña y cruzar el glaciar y demás, y la escalada era una pared casi vertical y tiene como 700 metros pues entre hielo y nieve. Y entonces yo iba con 4, o sea, éramos 4, un americano y 2 mexicanos, Alfonso, otro mexicano y un americano, muy buen amigo mío y muy buen escalador. Y probablemente el que más experiencia tenía, el americano. Y cuando llegamos a la base, yo lo veía a él como que estaba dudoso y así, ¿no? Y de repente llegamos a la base, después de meses de planear esto, de estudiarlo, de ponernos de acuerdo, de entrenar y todo, dijo, no me siento bien, yo no voy a escalar. Y eso a nosotros nos influyó mucho porque de ser 2 cordadas, tuvimos que hacer una sola cordada de 3, o sea, nos complicó la logística. Y todo el mundo, lo único que dijimos es, qué buena decisión. Si tú eso es lo que sientes, adelante, regrésate y ya. O sea, no hay para atrás, ni te vamos a decir, ándale, ¿por qué no? Ni un comentario hubo, más que si eso es lo que tú quieres, piénsalo bien. Si sí, regrésate. Y pues esas conexiones tan honestas no se dan tan fácilmente. Valdemar, llevándolo un poco a la vida diaria, pienso en los adolescentes. Pienso en estos niños que viven en el bullying y que no son siempre capaces de tomar sus decisiones, o inclusive en la vida empresarial, ¿no? Y que vemos que cada vez más son las personas que buscan desconectarse o tener estas aventuras para conocerse a sí mismos y trasladar eso a la vida. ¿Cómo crees tú que enfrentar a los chavitos desde chicos los puede ayudar a tener una mejor elección en la vida, ¿no? A poderse relacionar mejor con las personas, pero también con los retos que hay en las oficinas, en la carrera, en el día a día? Híjole, yo creo que sí te da unas herramientas bien fuertes. Yo a raíz de la muerte de Alfonso, que Alfonso vivía en Valle de Bravo, yo vine a vivir a Valle pues, un poco para seguir con el proyecto Rodavento que estaba iniciando y demás. Y me traje a mi familia. Mi hija tenía 3 años, mi siguiente hijo 1 y el tercero no había nacido, ¿no? Y entonces vivimos en Valle de Bravo todo este tiempo, 15 años, durante los cuales pues, estuvieron muy relacionados con la naturaleza y con las actividades al aire libre. Y yo digo, resumiéndolo, creo que lo que les da es saber decir no cuando no quieren hacer algo. Porque volví a
vuelvo a lo mismo que decía hace rato, en este mundo de la aventura, el decir sí por presiones de otros tiene consecuencias bien fuertes. Como en el otro mundo, ¿eh? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. O sea, cuando tú dices sí, cuando te ofrecen un churro de marihuana y no quieres y dices sí porque estás en tus cuates, pues todo tiene consecuencias, ¿no? En la aventura son muy inmediatas y entonces el desarrollar esa capacidad de decir no, yo creo que es súper fuerte. Y sobre todo decir no sin sentirte culpable, porque muchas veces uno, no, pero híjole, sientes que estás defraudando a los amigos y a todo mundo, y el poder decir no, porque no quiero, pues es bien valioso y eso sí se aplica a todos los mundos. Yo creo que eso te da muchas herramientas. Otra cosa también es que te deja, mira, a mí este mundo de la aventura también me ha permitido tener amistades de todos tipos, colores, antecedentes, edades, maneras de pensar y amigos buenos, ¿eh? O sea, no lo digo de dientes para afuera, amigos buenos con los que comparto pues mucho más que con cuates que pudieras pensar que son más de mi manera o de mi sociedad o de mi entorno, con los que tengo a lo mejor una conversación mucho más superficial, ¿no? Una amistad mucho más superficial. Entonces también siento que otro punto que le da a los chavos es esta capacidad de apreciar a las personas no por su apellido, ni su color, ni su nada, sí, su ropa, sino pues por lo que hay allá abajo, allá adentro. Y eso lo conoces en ese mundo. Yo con mi hija, por ejemplo, que la verdad es bien entrona y me ha acompañado a todos lados y todo, me dio muchísimo gusto hace 5 o 6 meses que de repente, porque se ha ido a escalar, es más, escaló el Pico de Orizaba conmigo y se ha ido a muchas expediciones, ¿no? Y de repente hace unos meses me dice, oye, me voy a ir con 2 amigos y una amiga a escalar una montaña que está aquí cerca de Valle. Me voy a llevar una hamaca, nos vamos a llevar todos hamacas y nos vamos a quedar a dormir en el pico del cerro este y ver al amanecer. O sea, dormir en hamacas al aire libre y ver al amanecer. Y le dije, qué increíble, vas, ¿no? Pero cuando la vi ya salir con su mochila y todas sus cosas, todo, me dio muchísimo orgullo porque ya no tuve que decirle nada. O sea, ya lo sabía todo, ¿sabes? O sea, ya a lo largo de los años que habíamos salido juntos, ya no le tuve que decir, oye, Martí, llevas tu linterna y esto y lo otro. Como que ya dije, ya está súper conectada con eso. Y claro que fueron y se la pasaron increíble y tiene fotos ahí con el amanecer, con, ya sabes, las botas de así en la hamaca. Y son experiencias increíbles con amigos que hizo aquí y que están cortados por tijeras muy diferentes. Sí, qué importante el tema de abrirnos a esa diversidad, ¿no? Y de romper con los estereotipos. Creo que es Sí, un gran regalo. gran. Em, Hemos estado hablando mucho de lo que estas experiencias, lo que estas aventuras, lo que la naturaleza da a nivel forjar el carácter, a nivel manejo de nuestras emociones, a nivel cómo nos conocemos. Pero me gustaría también saber, Valdemar, si hay algo relacionado a la salud física. ¿Hay algo en lo que todo este trabajo constante de estar cerca de la naturaleza te haya ayudado en tu salud física? Uy, esa pregunta me encanta y aparte le da el clavo. Mira, yo toda mi vida para poder hacer estos viajes, entrené mucho. O sea, para poder escalar una montaña o lo que sea, pues como que siempre entrené. Y entrené, digamos, de una manera como tradicional, o sea, muy con metas físicas, ¿no?
tengo que correr tantos kilómetros a tal velocidad, y que si el ritmo cardíaco, y ahora con todos los indicadores que hay, que uno tiene que tener 15 gadgets para monitorear todo. Entonces, siempre estuve, digamos, enfocado en el exterior, sí, en el exterior, por decirlo así. Hace 3 años estaba yo esquiando en agua y haciendo una tontería, me rompí una rodilla y una lesión pues bastante grave, y entonces me tuvieron que operar, una cirugía. No me fue muy bien en la cirugía, entonces me eché un año siguiente esperando ¿cómo se llama? Me tenían que poner una pieza, un trasplante, hasta que, entonces durante ese año, pues la verdad es que no pude hacer casi nada, o sea, bueno, no podía correr ni 5 pasos. Entonces, después de toda mi vida de depender mucho de esta satisfacción física, pasé unas etapas duras. Yo dije, ¿qué pasa dentro de mí si yo nunca puedo volver a subir una montaña? Entonces, ¿quién soy? Hasta empecé a cuestionar mi identidad, ¿sabes? Yo soy el Valdemar que hace todas estas cosas, y si ese Valdemar ya no existe, entonces ¿quién soy? Y bueno, finalmente me pudieron poner el trasplante, me hicieron otra operación y me eché otro año y cacho de rehabilitación. Y como que estando en la cama del hospital, dije, de la segunda operación, dije, yo voy a entender cómo alimentar mi cuerpo desde otro lado, desde otro ángulo. Porque esto de nada más salir a correr y estar dándole durísimo, pues a fin de cuentas no me está llevando donde quiero llevar, porque siempre estaba lesionado, siempre estaba agotado, siempre me dolió un músculo, siempre me dolía la espalda, no encontraba ese ciclo, ese balance correcto entre el ejercicio y el comer. Entonces, cuando hacía demasiado ejercicio, comía de más, y entonces a veces hasta subía de peso cuando estaba haciendo una barbaridad de ejercicio. Entonces me frustraba y entraba en este ciclo, pues, nocivo. Entonces, entre la curación de la rodilla y después entrando a la pandemia, al principio, como que dije, a ver, voy a explorar otros mundos. Yo siempre fui súper antagónico al tema de la meditación y me parecía completamente hippie, y el yoga me gustaba porque estiraba los músculos, pero de ahí no pasaba, ¿no? Y de repente dije, no, voy a entender este tema. Y me puse a estudiar y estudiar y estudiar en la pandemia, y empecé pues, a desarrollar y aprender una manera completamente diferente de hacer ejercicio y de entrenar, cuidando el cuerpo desde adentro hacia afuera, y me ha funcionado increíblemente. O sea, me metí a todo el tema bueno, a raíz de lo del freediving que siempre he hecho, he estado muy en contacto con el tema de la respiración, que ahora también se ha puesto muy de moda. Todo el tema de breathwork, de Wim Hof, y en fin, todas las corrientes que hay. Pero empecé a meterme a estudiar bien las prácticas de respiración que se usan en la apnea, que a fin de cuentas están muy relacionadas con las prácticas que se usan en la yoga de pranayama, y eventualmente con todo lo que hace también la corriente de Wim Hof, con algunas variantes y demás, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues me empecé a explorar todo el tema de meterme a agua helada y de hacer yoga, pero desde otro ángulo, y de hacer como unos movimientos de artes marciales mezclados con como animal flow y una serie de cosas. Y ahora cambié así radicalmente mi manera de entrenar. Me siento mucho mejor, y ahora con este nuevo método que estoy haciendo, y que también está muy basado en rituales. Yo antes era medio desordenado, y ahora tengo este ritual de que me levanto a las 5:30 de la mañana todos los días, me tomo un té que
que tiene ahí un cúrcuma, hay una serie de cuestiones que he ido leyendo, investigando sobre, en la pandemia, y después me prendo una vela y pongo música y hago una sesión de estiramientos y después hago unos minutos de respiraciones de apnea y demás, y con eso me echo una hora, y en esa hora ya como que activé mi mente y mi cuerpo y estoy fresco para el día. Entonces, encontré otro camino y estoy súper feliz porque eso me ha dejado estar más sano, más activo, o sea, mantenerme en el peso que quiero. Yo tengo 52 años y le puedo aguantar el ritmo pues a chavos que tienen mucho menos edad que yo. Mi esposa se burla de mí porque de repente le digo, Edith, voy a ir a remar. Y me dice, ¿con quién vas? Y yo, con unos amigos, unos cuates que están remando. Bueno, ¿y cuántos años tienen? No, pues uno tiene 18, uno tiene 22 y uno tiene 28, ¿no? Entonces, pero eso me encanta porque el poder relacionarte con gente de muchas edades y hablar un mismo idioma, pues está padrísimo. Sí, está padrísimo. Así que estoy muy clavado en este tema del, no sé si la palabra es wellness, pero de entender cómo mantenerte sano y sin lesiones y de una manera eficiente a mi edad, en donde pueda yo seguir dándole y haciendo lo que me gusta durante muchos años. Me gusta mucho cómo lo dices porque hablas de integración, ¿no? Hablaste como de estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y salimos a la aventura y todos nos volvemos iguales con diferentes aptitudes, pero todos somos iguales. Y cómo a través de este despertar que tuviste y que llegaste a cuestionar cosas súper profundas desde quién eres tú, encontraste esta otra rama de meditación y de breathwork y de respiración que transformó la forma en que también entrenas. Y creo que también una de las cosas que has tocado de alguna manera durante esta plática, Valdemar, es espiritualidad, ¿no? A lo mejor ahorita lo dijiste un poco más. Y yo creo que no importa cómo le llames, si le llamas Dios, si le llamas energía, universo, no puedes negar que hay una fuerza mucho más grande a ti cuando estás en medio del océano, cuando estás frente a una montaña, cuando ves la fuerza de un río. ¿Cómo crees tú que también estas expediciones y estas aventuras nos conecta con esa parte tan profunda que es la conexión con algo que es más grande que nosotros? Yo siempre digo que he sido una persona que aprende, no sé si la palabra correcta es lentamente, pero sí, de alguna manera como que he ido aprendiendo poco a poco. Yo te diría que yo era bastante antagónico al tema de espiritualidad, muy antagónico. De chavo me parecía ridículo. O sea, yo decía, digo, la ciencia es la ciencia y no hay más. O sea, somos lo que somos y ya, hasta ahí. Por otro lado, siempre estaba como viviendo este mundo de aventura que me tocaba hacia adentro, pero yo no lo reconocía. O sea, yo esto que les digo hoy, se los digo hoy a mis 50 años, hace 30 años, bueno, o sea, no me sacabas una palabra de espiritualidad o de apertura. Yo era así, ¿no? Y yo pensaba que las cosas se hacían con esfuerzo y con valor y ya, ¿no? Y entonces creo que la vida te va preparando a cada quien en su propio proceso para que eventualmente hagas esa conexión con tu espiritualidad. A mí, yo creo que toda esta preparación que tuve de todos estos viajes con los cuales yo no conectaba, o sea, conectaba conmigo mismo, pero cada vez, es más, en retrospectiva puedo entender lo mucho que conecté hoy. Pero cuando estaba yo ahí, no creas que estaba yo iluminado.
Y sabes lo que sí hice es, la mayoría de mis viajes los escribí. O sea, siempre he llevado una libretita, una bitácora, y entonces escribía todas las noches, lo que fuera. O sea, y de repente los leo, interpretando lo que escribí, digo, bueno, pues sí estaba más conectado, pero en ese momento no. Entonces yo creo que como que el camino de la vida eventualmente te lleva a conectar. Yo lo llamo como esta especie de despertar, ¿no? De repente conectas y tienes este awakening. Para mí ha sido reciente, ¿no? A raíz de mi operación y la pandemia, de mi rodilla y la pandemia, realmente es donde conecté. O sea, realmente conecté conmigo mismo y di encontré este valor tan grande que me dio el estar ligado con la naturaleza y que me mantuvo orientando mis agresividad y mis emociones hacia un camino del bien, por decirlo así, ¿no? Que, digo, mi mamá cuando yo era chico y a los, no sé, 20 años, 19 años, me desaparecía yo y le decía, mamá, me voy a ir a explorar unas cuevas. Y decía, ¿y con quién vas? Pues no sé, con unos cuates que conocí el otro día ahí de la UNAM. ¿Y cuánto tiempo te vas? Me voy 10 días. ¿A dónde? Pues a la sierra de Nuevo León. Y ya, y me desaparecía 10 días y pues, no sabía mi mamá de mí en 10 días, ¿no? Entonces, ese, eh, ese canalizar lo que traía yo adentro para, para hacia la aventura y hacia el explorar y hacia el retarme a mí mismo, en ese tiempo yo diría que mucho de mi motivación era ver hasta dónde puedo, retarme constantemente, como estar empujándole y decir, a ver, Valdemar, si eres lo que dices, vamos a ver. Entonces, ¡pam!, le empujaba. No, pues sí, ahora más, y ahora más. Y claro que de repente me llevaba unas cachetadotas, ¿no? Pero ahora veo que todos esos ejercicios me llevaron a que hoy, como tenga una conexión conmigo mismo y disfrute, de veras, disfrute una caminata y salir al sol y como hacer todo este trabajo de breathwork, viendo el sol en la mañana, en el amanecer, pues es poderosísimo, pero yo siento que es el resultado de mucho de todo ese proceso en la vida. Y yo creo que todo mundo, bueno, espero, pero yo creo que todo mundo eventualmente nos llega. Hay unos que les llega muy chavos y hay otros que les llega pues, en la cama del hospital, ¿no? Y cuántas historias hay de esas gentes que dicen, ¿cómo es posible que no hice esto otro? ¿No? La descripción de Steve Jobs, al final, pues, conectó ahí con una parte de él, siendo un gran genio que no había conectado. Yo creo que el chiste es como tener esta conciencia y esta apertura y creo que no la única, pero una manera muy poderosa de conectar es saliendo a la naturaleza. Hay Está otras. buena la recomendación, que al final del día es tu experiencia y tiene que ver justo con eso. Y me encanta que para ti haber salido de tu zona de confort para explorar otras cosas es justo lo que para muchos de nosotros es todo lo contrario, ¿no? O sea, para ti lo natural es estar en la naturaleza, en estas aventuras, escalando, nadando, rafteando, lo que sea, mientras que para parte de tu programa del que ahorita quiero preguntarte, ¿no? Es así como, wow, tengo que hacer eso y para ti fue en estos últimos meses el proceso de decir, no voy a hacer lo que siempre hago, tengo que buscar otra manera, eh, pues para mantenerme sano, activo y demás. Entonces, es chistoso cómo cada uno desde su propio lugar toma estas cosas y cómo salimos de nuestra zona de confort. Y justo quiero preguntarte más sobre tu programa WISE, porque tiene mucho que ver con tu historia, pero además
tiene mucho que ver con este deseo de ayudar a transformar la vida de los demás y, como lo decías hace un rato, compartir todo tu aprendizaje. Pues nos encantaría entender de qué se trata. Hablas de 4 pilares y cómo están ligados de una manera metafórica, pero también real, a cuestiones en la vida. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata, Wise? Sí, pues WISE es una idea que surgió en este camino mío de búsqueda y aparte tiene una historia muy bonita porque mi socio en WISE, que se llama Santiago de la Parra, es hijo de Alfonso, de mi ex socio y gran amigo que murió en la montaña. Y cuando murió Alfonso, Santiago tiene 2 hijos, Santiago y Carolina. Santiago tenía 10 años y Carolina tenía 8, ¿no? Entonces, pues yo vi toda esa tragedia, ¿no? Yo vi cómo se perdieron a su papá y se quedaron pues, como muy, muy difícil, ¿no? Sobra decir que muy difícil, porque aparte fue no sé si recuerdan, pero fue un accidente muy sonado que salió en las noticias y todo un tema de una búsqueda. A mí me tocó ir a la India, bueno, yo escogí ir a la India a buscarlo y me tocó todo el proceso de búsqueda y esa sensación de que se perdió y nunca encontramos nada, o sea, nunca se supo la historia, los 2 se perdieron y desaparecieron, hijo, deja un hueco muy grande, ¿no? Entonces, no, como que no hay un cierre. Y pues yo vi crecer a Santiago, lógicamente durante algunos momentos de su vida estaba, ya sabes, buscando cómo canalizar esta frustración y esta agresividad. Y gracias a Dios siempre la canalizó a través de la escalada, curiosamente, ¿no? Aun cuando su papá pues, había muerto escalando, pero él la canalizó escalando en roca y se hizo un gran escalador y después se metió a volar en parapente y creció también en Valle de Bravo. Y yo lo vi crecer y de repente yo estaba en este tema de la rodilla y como con ganas de compartir lo que había aprendido y estaba como empezando a entender todo este cambio que les he platicado. Y dije, invité a Santiago a este proyecto y decir, vamos a armar algo en lo que podamos compartir todas estas lecciones de vida, porque él, aunque tiene 25 años, pues le ha tocado vivir también cosas duras. Vamos a hacer algo en lo que podamos compartir las lecciones que nos ha dado la aventura. Y lo podemos compartir de una manera fácil, pero no nada más llevar a la gente a los lugares lindos, sino desarrollar una metodología con la cual ayudemos a la gente a conectar consigo mismo, con la naturaleza y con los demás, porque así dentro de la filosofía y la teoría Wise tenemos como 3 niveles de conexión, por decir así. Cuando tú vas a una aventura, tienes que tener 3 niveles de conciencia. El primero es el entorno, o sea, tienes que estar entendiendo el entorno, dónde estoy, qué clima hay, qué va a pasar, cuál es la orientación, dónde me voy a perder, dónde hay agua, en fin, ¿no? El segundo es la gente con la que voy. O sea, yo tengo que estar consciente de que esta persona con la que voy, sé si está listo, si le duele algo, si se siente bien, si tiene miedo, si no tiene miedo, porque tenemos que tener esa conexión, tenemos que comunicarnos correctamente. Y 3, pues hacia ti, ¿no? Yo, ¿cómo me siento? Entonces, como que empezamos a hablar de estos temas como de mucha profundidad, y aunque yo podría ser su papá, pero conectamos estas 2 maneras de verlo y decidimos generar una teoría, una metodología para que las personas que no han tenido la oportunidad como nosotros de estar tan conectados con la naturaleza tengan unas herramientas muy padres, muy prácticas, no solo para saber el equipo que vas a llevar y la chamarra y todo, sino igual, cómo conectar. O sea, cómo hago que esta caminata que voy a hacer me haga crecer. Y de eso se trata Wise. No se trata de escalar la montaña, se trata de
qué voy a aprender de mí mismo al escalar esa montaña? Y entonces para esto diseñamos 4 pilares que les llamamos, que sentimos nosotros que son como 4 temas muy importantes que cargamos los seres humanos, ¿no? Y que nos impiden desarrollarnos en balance, en equilibrio. Entonces el primero tiene que ver con cómo alcanzar las metas, que en general, pues digo, todo mundo tenemos metas, ¿no? Todo mundo tenemos metas, pero lo que decía yo hace rato, como en esta dinámica de vida que tenemos, en donde nos ponemos una meta y después la alcanzamos, pero ya cuando la alcanzamos, ya esa meta nos quedó chiquita porque ya vimos la siguiente y entonces ya ni siquiera la celebramos, ya decimos, no, ahora quiero hacer esto y esto y esto y esto, y a veces ni llegamos a la meta porque ya nos distrajo otra con tanta influencia que tenemos visual de Instagram y de por todos lados, ¿no? Entonces, lo que decía yo hace rato, cuando tú, este pilar de cómo alcanzar tus metas, la analogía es las montañas. Usamos las montañas para que las personas puedan trazarse un proyecto de decir, yo quiero escalar el pico de Orizaba y vivir ese proceso de aprendizaje de llegar hasta la cumbre o hacer tu mejor esfuerzo para llegar a la cumbre, paso a paso, con la paciencia que tienes que tener. Y entonces ahí hay muchos aprendizajes. Entonces es el primero. El segundo tiene que ver con cómo fluir más en la vida. Entonces, hay gente que fluye muy fácil, ¿no? Como que dices, pues nunca se enoja y a todo como que le saca la vuelta y algunas cosas las toca y otras no y así se va. Y hay otras gentes que con todos están chocando y peleando y discutiendo y como que buscan problemas por todos lados, ¿no? Entonces, en el deporte de descenso de ríos, la única manera de bajar un río con rápidos, o sea, tú cuando ves un río que está lleno de rápidos, como que ves un caos, ¿no? Ves olas y agua blanca y dices, pues, ¿yo por dónde paso? Pero una vez que empiezas a entender lo que sucede, las dinámicas que hay en el agua, empiezas a darte cuenta que hay como líneas de corriente que te dejan avanzar entre el caos y también de repente atrás de las piedras se forma un remanso y ese remanso se llama eddy. Entonces, cuando tú vas en un kayak y estás en un rápido, buscas estos remansos para como que guardar tu kayak ahí y ponerle pausa a ese caos y decir, bueno, ahora quiero voltear a ver a dónde voy, ¿no? Entonces, cuando tú pasas esa analogía a la vida, pues nos pasa similar. Cuando nosotros estamos en un caos y nomás nos dejamos llevar con la corriente, pues terminamos dando maromas y peleándonos y encontrándonos cosas que no queríamos. En cambio, cuando entiendes por dónde, hay rápidos que quieres entrarle de frente y entrarle al problema, al toro por los cuernos. Hay otros que no, hay otros que dices, no, es que yo le doy la vuelta, ¿no? Y hay otros que dices, hoy no, otro día sí, y entonces agarras tu kayak y lo cargas, y otro día llegas y te lo echas, ¿no? Y hay veces que vas en este caos de la vida y necesitas hacer una pausa, que te digo, en el río es súper importante. O sea, un kayakista que no sabe agarrar estos remansos, pues eventualmente se la va a poner. Porque tú tienes que dentro de ese caos agarrar estos remansos para poder voltear a ver a dónde vas y volver a analizar con calma tu siguiente paso. Entonces, cuando pasas eso a la vida, pues, tiene muchas analogías. Y lo padre es que llevamos a la gente a los ríos, a esa situación, a que tengan que tomar decisiones haciendo eso, y eso lo pasen a la vida, ¿no? Entonces, el segundo. El tercer pilar es cómo mantener la calma bajo presión. Y esto es una herramienta también súper poderosa porque tiene que ver con el freediving, en donde tú, como les decía, la única manera de aguantar la respiración y ir profundo es pudiendo conectarte contigo mismo, bajando el ritmo cardíaco y entrar en un proceso de foco y de calma a voluntad. Entonces, cuando tú haces todo el curso y el proceso de bucear en apnea, entiendes esta herramienta. Y entonces tú puedes
antes de entrar a una junta que te tiene súper nervioso, o un partido, o un concierto, o lo que sea, pues echarte este proceso de respiración y entrar en una conexión total en donde a voluntad bajas tu ritmo cardíaco y estás súper enfocado. Entonces, es otra herramienta que, como te digo, cuando te la platico, pues se oye padre, pero cuando la haces en el agua y la entiendes y te das cuenta que cuando no la haces bien no funciona y cuando la haces bien sí funciona, pues ya aprendiste la herramienta para la vida. Y la cuarta, el cuarto pilar tiene que ver con, se llama cómo andar ligero. Todos cargamos una cantidad de equipaje extra en la vida, tremendo, ¿no? Que viene de comprarnos cosas de más, cada quien sus hobbies, pero zapatos o bicicletas o lo que cada quien le guste, que después se nos van haciendo cargas, ¿no? Pero más importante que esas son las cargas de, psicológicas, o sea, el deber ser, eso es lo que mi papá quería de mí, yo, yo, ya sabes, mis cuates, mi ego, todas estas cargas que traemos del deber ser, que, pues que es difícil despojarnos. Entonces, hay una rama, digamos, en la aventura que está basada en la teoría del ultralight, en donde la idea es andar en la naturaleza con lo mínimo indispensable, así lo mínimo indispensable. Entonces, bajas tu equipaje a lo más básico. Y cuando igual estás allá afuera y te das cuenta que no necesitas cargar con estufa y toalla y 3 chamarras y repelente y crema solar y los lentes y el sombrero, sino que puedes estar desplazándote con cosas pero minimalistas, te da una libertad increíble, increíble. Entonces, como que basamos estos 4 pilares, toda la teoría, con muchos ejercicios y muchas dinámicas, y sacamos a la gente a que lo experimente y después pues, lo aplique en la vida diaria, que ese es el valor. Entonces está padrísimo el proyecto, ya ha tenido, la verdad es que ya la comunidad tiene casi 300 personas y pues hemos tenido historias padrísimas de transformaciones, pero padrísimas. Ya queremos ir. Sí, ya nos vimos escalando la montaña y fluyendo, sobre todo. Valdemar, me gusta mucho cómo abordas esto y cómo estos pilares se llevan a la vida, ¿no? Porque muchas veces existen como estos preconceptos o estas falsas creencias de la gente que está en la naturaleza, pues es hippie, ¿no? Es gente que no le importa la vida empresarial y tú eres una persona que ha sido exitoso también en ese ramo. Y me gusta mucho que es como walk the talk, ¿no? Nada mejor que salir al campo y vivirlo para realmente integrarlo y poder tomar esas decisiones en la vida y me parece algo increíble. Y ya estamos casi por terminar, pero antes me gustaría hacerte una pregunta porque creo que platicar contigo y platicar de todas estas aventuras y platicar de Wise es imposible sin hablar de tu gran socio, de tu compañero de cordada, de este cómplice, ¿no? Que tuviste en todo momento, que era Alfonso. Y creo que hay mucha gente, cuando hablabas hace rato de cómo lo perdiste en la montaña y este vacío enorme que te queda, hay mucha gente que creo que este último año han tenido una experiencia un poco similar, ¿no? Ha habido gente que estaban bien y entraron a un hospital y nunca se pudieron despedir, Sí. nunca pudieron dar esas últimas palabras y es un resultado un poco de incógnita también. Y creo que una de las grandes cosas que nos enseña también la naturaleza es aprender a vivir y a aceptar los ciclos de la vida, ¿no? Aceptar estas temporadas. ¿Cómo ha sido para ti a través de los años? ¿Y qué consejo le podrías decir a toda la gente que nos están escuchando para aprender justamente a fluir, a aceptar y a entender estos ciclos que nos presenta la vida? Uf.
A mí me costó trabajo, la muerte de Alfonso. O sea, claro, cuando recién fui a este viaje a buscarlo y estuve muchos días en la India y haciendo un esfuerzo enorme y pues estaba como en el modo de acción, ¿no? De que estaba activamente buscando y estaba... Pero cuando regresé es cuando me pegó duro y me cuestioné muchas cosas otra vez. Oye, ¿qué es Río y Montaña sin Alfonso, no? Es más, se llama Río y Montaña, se llamó, porque yo representaba, digamos, el tema del río y él de la montaña. Él fue un gran alpinista, él fue el tercer mexicano en llegar a la cumbre del Everest. Y entonces como que te cuestionas muchas cosas. A mí me costó trabajo esa pérdida. Me costó mucho trabajo volver a confiar en alguien en ese ámbito. Me volví como un poco más arisco, por decirlo así, en ese ámbito, ¿no? Curiosamente lo encontré con su hijo, que está cañón, porque pues, es otra edad y otras cosas, pero sí lo encontré, literalmente lo encontré. Híjole, no sé qué consejo, caray. Yo creo que tratar como de... A mí me ha pasado en llamarlo despertar, que en el momento en el que me di cuenta que la felicidad y este placer de estar haciendo lo que te gusta, lo puedes tener donde quieras. Eso me da mucha tranquilidad. Yo antes me iba a unas vacaciones familiares, no sé, ¿no? A un crucero o a un hotel normal, y al segundo día estaba matando a los demás porque decía, ¿cómo es posible que estoy perdiendo mi tiempo metido en un cuarto y yo tengo que estar, ya sabes, afuera haciendo algo? Y estaba yo peleando conmigo mismo, ¿no? Y de repente, en que me pasó, despertar que me pasó, me di cuenta que esa energía me la puedo llevar a todos lados y canalizarla con estos rituales que las hago en la mañana y con todas estas dinámicas de ejercicios que he desarrollado. Y entonces, esa fluir y esos conceptos es más, casi los 4 pilares que les platiqué, los hago en mi rutina. O sea, hago breathwork, hago un chorro de cosas de equilibrio y como de fuerza y de centrarme. Y entonces me di cuenta que todo esto que yo quería hacer allá afuera, pues me lo puedo traer conmigo, con estos rituales de la mañana. Y eso me ha dado una paz brutal, brutal. Yo creo que ese sería el consejo, como encontrar ese ritual que para ti pues te conecta. Y en el momento que encuentras ese ritual, ya tienes un arma súper poderosa para fluir y para sobrepasar todas estas cosas que le pegan a uno en la vida, porque la vida para todos tiene momentos muy duros, ¿no? Y todos los hemos pasado, y en estos temas de pandemia, todos los hemos pasado, y nuestros hijos, bueno, yo que tengo hijos, pues la han pasado re mal, caray, súper mal, y han entrado en temas de tristeza y de desesperación y de falta de conexión con los demás, y que como papá te sientes culpable, y, bueno, una serie de sentimientos, pero creo que en el momento en el que tú logras llevarte esta felicidad a una acción diaria, bueno, por lo menos a mí me ha dado armadura como de la Edad Media, así con... Me encanta, Así. me encanta. Y me encanta que hablaste de rituales, me identifico mucho, porque creo mucho como en esos rituales de conexión, de momentos, que tienen que ver con momentos importantes, ¿no? Con espacios que requieren que se haga ese ritual. Entonces me encanta que hablas de rituales. Y
Y pues sí, es un tema de conectarnos con nosotros, la tarea más grande, pero lo que nos enseñas a través de tu experiencia en contacto con la naturaleza. Y para acabar, Valdemar, nos gusta siempre cerrar. Nuestro podcast se llama Aha Moments. Y nos gusta mucho siempre cerrar preguntando, ¿cuál sería un aha moment que nos puedas compartir? He pensado mucho esa pregunta. Yo creo que fue ese momento en la pandemia, saliendo de mi lesión de rodilla, cuando de repente dije, yo voy a entender cómo quitarme esta ansia y esta angustia de que el no poder hacer cosas físicas me genere frustración. Y dije, yo tengo que entender cómo nutrirme sin tener que depender de una montaña o de salir a correr o de salir a andar en bicicleta y cómo ser feliz. Y de repente empecé a investigar cómo cuidarme de dentro hacia afuera. Y lo que sucedió es que ahora hago más cosas que antes, me siento mejor, tengo más fuerza y más agilidad y más claridad. Y creo que ese es el aha moment. Y ese momento es el que me metió a este tema de los rituales. Bueno, les dará risa, pero yo hoy muchas veces, hace poco fui a un curso de apnea avanzado y empaqué mi vela en mi maleta, un frasquito de cúrcuma y mi mat de yoga. Bueno, y un rodillo. Yo hace unos años me hubiera buleado a alguien que llevaba eso, porque dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, eres un hippie, ya sabes. Y hoy entiendo el valor de eso. Y digo, híjole, qué lástima que yo no lo entendía antes, pero a lo mejor no era mi momento, ¿no? Mi momento es hoy, no antes. Yo antes estaba entendiendo otras cosas o estaba en el proceso para llegar a esto y que hoy fuera tan importante para mí, porque hoy es algo que yo hago solo y exclusivamente para mí. O sea, no me importa lo que nadie piense y no es para nadie más que para mí. Entonces, yo creo que ese fue sin duda mi aha moment y espero que esta herramienta me dure muchos años. Seguro que sí. Sí. Qué bonito, pues muchas gracias, Valdemar, de verdad que nos dejas inspirados a salir afuera, a encontrarnos a nosotros mismos, a encontrar esa diversidad, esa calma y esa fortaleza. Creo que me quedo con esta plática con cómo forma carácter y la disciplina y el enfrentarnos al mundo desde una perspectiva mucho más auténtica, ¿no? Como es tocar la tierra, abrazar un árbol, escalar una montaña. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirlo con nosotras. Al contrario, la verdad es que es un súper placer, me encanta, me emociono muchísimo, me encantan estas preguntas que realmente te hacen pensar y te hacen cuestionarte y rascar hacia adentro. Me encantó la plática, me encantaron las preguntas, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Bye, bye. Y pues si quieren seguirnos para saber más sobre nuestros episodios, ya saben que estamos como @aha.mx en redes sociales y califíquenos, hagan llegar este episodio a la gente que creen que le pueda servir y con el quien puedan conectar con este tema. Así es. Y Valdemar, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ser parte de Be Wise, ¿dónde te encuentran? Pues lo mejor es la página de Instagram, que es be.wise, es be.wyse, y también la página de internet es bewise.org, igual bewise.org. Perfecto, pues así que ya saben dónde inscribirse y si les gustó este episodio, que estoy segura que sí, compártanlo y ayúdanos a llegar a más personas.
Yo soy Paulina Feltrín Yo soy Valeria Benavides. y esto es Ajá.